Saludos estudiantes de la Cátedra de Física 2. En esta ocasión hablaremos sobre otro de los parámetros que se utilizan en el estudio de la electricidad, conocido como la capacitancia. Para ello comencemos por definir el elemento fundamental que permite evaluar la capacitancia, conocido como el capacitor, que comúnmente también se le denomina condensador. Es un dispositivo que tiene la capacidad de almacenar temporalmente carga eléctrica. Está formado por un par de placas paralelas separadas a una determinada distancia d, y en cada una de esas placas hay un punto de conexión que permite interconectar este dispositivo a otros elementos para formar sistemas eléctricos. En los diagramas de sistemas eléctricos, los capacitores básicamente se representan de dos formas: un par de placas paralelas a la misma distancia o una placa con una línea semicurva que representan, en este caso, la polaridad o signo de cada una de las placas. Para el almacenamiento de la energía, entonces, el dispositivo requiere de la aplicación entre sus placas de una fuente de energía eléctrica, en este caso una fuente de voltaje. Al aplicar ese voltaje entre sus placas, una de las placas adquiere cargas positivas mientras que la otra adquiere cargas negativas, y en medio de ellas se forma un campo eléctrico que es el que va a permitir entonces que se genere el almacenamiento temporal de la energía entre ambas placas. A esta relación que existe entre la cantidad de carga que se logra almacenar en las placas y el nivel de voltaje que se aplicó a las placas para poder generar esta carga eléctrica, a esa relación es a lo que normalmente entonces se le denomina capacitancia. En tal sentido, se puede definir la capacitancia como la capacidad que tiene un dispositivo de almacenar temporalmente en forma de campo eléctrico la energía. Y si matemáticamente queremos expresar esta relación, diríamos entonces que la capacitancia, identificada con la letra C, es igual a la cantidad de carga dividido entre el voltaje. En términos de unidades, la capacitancia se expresa en faradios, que sería esta la unidad, y la relación carga expresada en coulombios sobre voltio, que sería la unidad de voltaje, pues establece entonces la unidad faradio, que es simplemente la relación coulombios sobre voltios. Luego, para incorporar elementos adicionales al concepto de capacitancia, introduciremos ahora el concepto de dieléctrico. En primer lugar, debemos decir que la capacitancia es una constante. Es un dispositivo que su propiedad de almacenamiento de energía va a depender de la estructura física del capacitor. Para un capacitor de placas paralelas, por ejemplo, de un área identificada como A, separada por una distancia D, la expresión de la capacitancia en términos de su estructura geométrica sería la siguiente: C igual a Q entre B, que fue la expresión por definición que se presentó en la lámina anterior. Pero en términos geométricos, la capacitancia también se puede expresar como epsilon sub 0 por A entre D, donde epsilon sub 0 es la permeabilidad del vacío. En este caso es la capacidad que tiene el espacio de ser atravesado por líneas de fuerza o de campo eléctrico. Mientras que el área de las placas es todo lo que sería el área que se encuentra en forma paralela en cada una de las placas. La distancia pues sería la separación que existe entre ambas placas. En este caso, la permeabilidad del vacío es una constante que está expresada por 8,85 por 10 a la menos 12 coulombios al cuadrado sobre newtons por metros al cuadrado. Es decir que entonces tenemos dos expresiones matemáticas, una en función de la carga y el voltaje y otra en función de la estructura geométrica del capacitor. Ahora, para incorporar el concepto de dieléctrico, imaginemos que las placas están en el vacío, que sería en este caso la permeabilidad del vacío que se indicó anteriormente, pero que ahora en medio de ellas se agrega un material conocido como dieléctrico. Cuando se inserta entre las placas una lámina sin carga, es decir, un dispositivo dieléctrico, experimentalmente se puede mostrar que el voltaje de las placas del capacitor disminuye. Hay una disminución, es decir, hay un incremento. Si hay una disminución de voltaje, quiere decir que hay un incremento de la capacitancia. Por lo tanto, el dieléctrico sirve para aislar las placas, es decir, para que no haya contacto entre ambas placas, y en medio entonces se puede establecer un aislante
por eso al dieléctrico comúnmente también se le puede llamar aislante, que permite entonces el almacenamiento de la energía. El dieléctrico entonces es un aislante entre las placas que es diferente al aire. Si el voltaje disminuye, quiere decir entonces que la capacitancia aumenta, porque existe una relación inversamente proporcional según la definición de capacitancia. Y a esa relación entonces se le denomina factor K, llamado constante dieléctrica. Esa constante dieléctrica va a cambiar según el tipo de elemento o material que se ubique dentro de las placas del capacitor. En este caso, si es aire, pues la constante de dieléctrica es igual a 1, o si es vacío, mejor dicho, si es aire prácticamente es 1, hay una leve variación. Luego, según el tipo de material, teflón, polietileno, benceno, mica, etcétera, va a ir cambiando. Fíjense que a medida que vamos incrementando, llega un momento en que, por ejemplo, el agua tiene una constante de 80.4, es decir, es una constante bastante alta, mientras que el aire es el que tiene la constante más baja. Por lo tanto, mientras el dieléctrico sea más pequeño, pues la capacitancia tiende a disminuir. Es decir, que si debemos incrementar el valor de la capacitancia, debemos incrementar la constante del dieléctrico. Matemáticamente, entonces, la capacitancia en el vacío la podemos representar por C sub 0, que sería igual a la permeabilidad del vacío multiplicado por el área de las placas entre la distancia que las separa. En este caso estaríamos hablando del valor de capacitancia de un capacitor que no tiene material dieléctrico en sus placas, entre sus placas. Mientras que si hablamos de un capacitor real, un capacitor que tiene dieléctrico entre sus placas, lo vamos a identificar como C y lo representaríamos por epsilon por el área dividido entre la distancia. Este sería un capacitor con material dieléctrico. La relación E, que sería la permeabilidad del material, vendría dada por el producto de esa constante del dieléctrico según el material que se haya colocado, multiplicado por la permeabilidad del vacío. En consecuencia, la capacidad de un capacitor con dieléctrico vendría dada entonces por esta ecuación. Sustituyendo K por epsilon sub 0 en la ecuación anterior, pues nos quedaría entonces que la capacitancia con dieléctrico de un capacitor real podría ser entonces K por C sub 0. Por supuesto, dependiendo del material, entonces las capacitancias pues variarán. Por otro lado, muchas de las aplicaciones que demandan el uso de capacitores se utilizan o se tienen la aplicación fundamentalmente en el almacenamiento de energía. Y el almacenamiento de energía de un capacitor está dado por el producto del voltaje multiplicado por la variación de carga eléctrica que experimente ese capacitor. O, dicho de otra forma, la relación que existe entre la cantidad de carga sobre el valor de capacitancia, que sería el voltaje, multiplicado por la variación de carga. Al tener esta ecuación diferencial, podemos entonces, al integrarla, establecer que la cantidad de energía total que almacena un capacitor sería 1 sobre C, ya que la capacitancia es un valor constante, y la integración pues quedaría en el producto de la carga por su diferencial. Al resolver esta integral, la expresión de energía en un capacitor estaría dada por 1/2 de Q al cuadrado sobre C. Si hacemos unas sustituciones matemáticas de lo que sería el valor de la carga, en este caso la carga sería el producto de C por B, pues al hacer las sustituciones, la expresión anterior se podría transformar en 1/2 de CB al cuadrado o 1/2 de Q por B. Estas tres expresiones son equivalentes, solo que las variaciones van a depender de las sustituciones que se hagan de la ecuación general de capacitancia que establece la relación entre Q sobre B. En este caso tenemos entonces tres ecuaciones para el cálculo de la energía, y la unidad en la cual se expresa la energía almacenada en un capacitor es igual a joules. En un sistema eléctrico, por lo general, un capacitor no se encuentra solo, generalmente se encuentra conectado con otros dispositivos. La forma de interconectar esos dispositivos más básica es la forma como se muestra en este diagrama, que es la conexión serie. En este caso, los dos capacitores son atravesados por la misma cantidad de carga eléctrica,
entendiendo que esa carga eléctrica es generada desde un dispositivo denominado fuente de voltaje, que es el que va a impulsar la carga hacia las placas para que se produzca el almacenamiento temporal, en este caso en dos capacitores que están conectados de esta forma. En este caso llamaríamos al capacitor de arriba C1 y a este capacitor de la parte inferior lo llamaríamos C2. El voltaje al producirse el almacenamiento de carga estaría identificado como B1 entre los puntos A y C, y entre los puntos C y B el voltaje lo llamaríamos B sub 2. Si aplicamos la ecuación general de capacitancia, diríamos que el voltaje en el extremo en los extremos del capacitor C1 estaría dado por Q entre el valor de capacitancia que tenga C1, entendiendo que la carga que pasa por C1 es la misma cantidad de carga que pasa por C2, ya que no hay un punto donde las cargas eléctricas se desvíen en su trayecto desde el punto A hacia el punto B. Por otro lado, el voltaje 2 estaría dado por la misma expresión, pero ahora dividido entre el valor de capacitancia del segundo capacitor. Si establecemos entonces que el voltaje entre el punto A y el voltaje entre el punto B es la sumatoria de ambos voltajes, pues entonces el voltaje total, que sería el voltaje B sub AB, sería B1 más B2, y haciendo las sustituciones correspondientes, B1 sería Q entre C1 más B2, que sería Q entre C2. Luego, si sacamos factor común Q, la expresión final quedaría 1 sobre C1 más 1 sobre C2 multiplicado por Q. En este caso, pues su AB, es decir, el voltaje entre ambos extremos, o lo que llamaríamos el voltaje total de este sistema formado por dos capacitores, dividido entre la carga total, entre la carga que circula por ambos capacitores, es igual a 1 sobre una relación equivalente, que la vamos a llamar la capacitancia equivalente. ¿Qué significa la capacitancia equivalente? Significa entonces que en un sistema, cuando tenemos, por ejemplo, dos capacitores conectados de esta forma, podemos reemplazar ese capacitor por un solo capacitor con una capacitancia equivalente a la capacitancia de ambos capacitores, C1 y C2. En este caso, a esa capacitancia equivalente, vamos a encontrar una expresión matemática que relaciona B sub A B sobre Q igual a 1 sobre C equivalente, como lo mencionamos en la deducción anterior. Por lo tanto, cuando tenemos más de un capacitor, la capacitancia equivalente, si esos capacitores están en serie, se estará dado por esta ecuación, 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Si existen más de dos capacitores, pues entonces será una suma sucesiva, sumando los inversos de los valores de los capacitores según el número de capacitores que tengamos. En este caso, pues sería 1 sobre C equivalente igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 más el valor final. Esta es la expresión que se utiliza para el cálculo de un capacitor en serie. Por otro lado, los capacitores se pueden conectar sus placas positivas entre sí, sus placas negativas entre sí, es decir que ambos capacitores tendrían aplicado el mismo voltaje. Por lo tanto, las cargas cuando se mueven o se desplazan hacia el capacitor 1, en este nodo hay una derivación de carga, quiere decir que la carga que pasa por Q1 ya no sería la misma cantidad de carga eléctrica que pasa hacia Q2. Por lo tanto, la expresión Q1 estaría dada por C1 por B sub AB, mientras que la expresión 2 sería Q2 por, la expresión de Q2 estaría dada por C2 por B sub AB, entendiendo que B sub AB es el voltaje que está aplicado simultáneamente en ambos capacitores, que es la característica principal de que los sistemas estén conectados en paralelo. La carga total que sale y llega de la fuente, pues al dividirse entre 2 será igual a la suma de la cantidad de carga que pasa por Q1 más la cantidad de carga que pasa por Q2. Y luego, haciendo las respectivas sustituciones, Q1 sería el producto de C1 por B sub AB y Q2 pues sería C2 por B sub AB. Sacando factor común, entonces, podemos concluir que la capacitancia equivalente, es decir, la relación en este caso estaría dada por la cantidad de carga total dividido entre B sub A, B. En este caso, podríamos afirmar entonces que la capacitancia equivalente cuando dos dispositivos están conectados en paralelo simplemente es la sumatoria de ambos. Si lo vemos entonces en forma general, un capacitor equivalente de dos capacitores o más conectados en paralelo estaría dado simplemente por la sumatoria de las capacitancias de cada capacitor. En este caso, tomando la expresión anterior de capacitancia equivalente, podríamos decir que la capacitancia equivalente Q sobre B es igual a C1 más C2. Y si planteamos una
sucesión de capacitores en paralelo, pues entonces la capacitancia equivalente total sería la sumatoria de tantos capacitores como estén conectados en paralelo. Bien, con esto concluimos entonces el tema correspondiente a capacitancia y los invito entonces para que estén pendientes a los otros temas que vayamos a desarrollar posteriormente. Saludos y feliz día.